Muy buenas con todos. Esta semana nos toca hacer el tema de ángulos. Los ángulos son figuras geométricas donde tienen un punto en común, ¿no? Y cuyos rayos reciben el nombre de lados. Tenemos un rayo. Ya sabes que un rayo tiene un origen, pero un final no. Vamos a unir con otro rayo. Justo el punto de origen tienen en común. Este punto de acá tienen el mismo origen, ¿no? Vamos a llamarle la letra O. En este rayo vamos a denotarlo, ¿no? Con un punto, llamamos A. Y el otro rayo que sea OB. ¿Cómo hacemos la notación de este ángulo? Vamos a hacer su notación. A ver, son de dos formas. Una es nombrándolo con letra mayúscula A o B, pero con un sombrerito arriba. Esa es una forma. La otra forma es anteponiendo un símbolo, ¿no? Donde estás viendo es en forma de ángulo. Profesor, ¿esto cómo se lee? Se lee ángulo A o B. Bien, vayamos a ver a sus elementos. Profesor, ¿qué elementos yo veo en este ángulo? El vértice. El vértice donde estoy señalando es el punto en común. Y justo ese punto en común está con ¿qué letra? O. Entonces la O será el vértice. También, ¿qué podemos ver? Los lados. Ahora los rayos OA con su flechita arriba y este rayo OB con su flechita lo denominaremos lados. ¿Algún otro elemento que podemos ver? Si te das cuenta, ¿no? Este ángulo se puede medir o no. Claro, agarras tu transportador y vas a medir que tiene un ángulo de medida, ¿no? Y al cual llamaremos alfa para este ángulo. Entonces, alfa que vendría a ser la medida del ángulo, el cual representaremos con una letra minúscula, ¿no? Medida del ángulo A o B. Muy bien. Bien, querido estudiante, la bisectriz no es más que un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. A ver, yo tengo aquí un ángulo, el ángulo A o B. Voy a trazar un rayo que justamente coincida con el vértice O. Voy a llamar este rayo OP. Entonces este rayo va a dividir al ángulo en dos ángulos de igual medida. Es decir, si este ángulo vale alfa, el otro también será de la igual medida, alfa. Entonces, la notación no es, ya sabes, con letra mayúscula OP, el rayo con una flechita arriba. Eso se llama
bisectriz del ángulo AOB. Entonces, si me dicen que es una bisectriz, ese ángulo partirá el ángulo en dos ángulos de igual medida, ¿no? Entonces, la medida del ángulo AOP con la medida del ángulo POB, ¿cómo son? ¿Cómo son esas medidas? Son iguales. Vayamos con un ejemplo. Ayer X, si el rayo RP es una bisectriz. Me están diciendo que este rayo RP es una bisectriz. ¿Qué hemos dicho de la bisectriz? Que pues parte al ángulo en dos ángulos de igual medida. Eso me quiere decir que 2x, la medida de 2x es igual a la medida de 40. Eso es una igualdad. Si son iguales, se forma una ecuación. Entonces yo digo 2x es igual a 40 grados. El 2 está aquí multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. Entonces yo digo que x es igual a 40 entre 2, 20. 20 grados. Clasificación de ángulos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? A ver, se clasifican por su medida. Ángulo agudo. Profesor, ¿qué vendría a ser el ángulo agudo? Nos vamos a ayudar con un transportador. ¿Cuándo se dice que un ángulo es agudo? Un ángulo será agudo cuando sea mayor que 0, pero menor que 90. Donde estás viendo, todo oscilará entre ese rango. Mayor que 0, pero menor que 90. O sea, no toma 0 ni 90. Yo digo que el rango está entre 0 y 90 grados. Bien, ángulo recto. Cuando se dice que es un ángulo recto, nos ayudamos con el transportador, es precisamente cuando el ángulo forma un ángulo de 90 grados. O sea, quiere decir acá que el ángulo alfa va a medir 90 grados. Una forma de reconocer siempre es que este ángulo va gráficamente con un cuadradito. Donde veas un cuadradito, ese ángulo ¿cuánto mide? 90 grados. Entonces, beta vale 90 grados. El siguiente ángulo es el ángulo obtuso. Nos ayudamos con un transportador. ¿Cuándo se dice que un ángulo es obtuso? Cuando el ángulo que voy a medir es mayor que 90, pero menor que 180. El rango va a ser de que este ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero
menor que 180 grados. Sigamos clasificando los ángulos. Ahora nos toca por su posición de lados. Tenemos, ¿cuándo son ángulos adyacentes? No, adyacentes es pues cuando tiene un lado en común. En este caso, el rayo B es el lado en común y tienen un vértice en común. Entonces, estos ángulos son adyacentes. ¿Quién es, profesor? El ángulo AOB y el ángulo BOC. O sea, no te olvides, tienen un lado en común y un vértice en común. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos es cuando hay dos o más ángulos adyacentes. Para la figura hay tres ángulos adyacentes, ¿no? AOB, BOC y COD. Yo diría que los ángulos AOB, BOC y COD son consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice. Es cuando en la proyección de los ángulos, ¿no? Acá estás viendo que el rayo OD se proyecta OC y el rayo OB se proyecta OA. Entonces yo voy a decir que el ángulo alfa con el ángulo beta, por ser opuestos, ¿cómo serán esos dos ángulos? Serán iguales. Iguales en medida. Veamos unos ejemplos que habíamos dejado en su hoja para resolver. Dice hallar el valor de x con los datos que se proporciona denotando correctamente. Esta clasificación de ángulos hemos visto que es por su medida. Y si tú ves acá, ¿no? Tú ves acá que ves un cuadradito. ¿Qué tipo de ángulo es por su medida? Recto. Entonces, ¿cuánto mide? 90 grados. Entonces yo voy a decir que x más 2x, ¿cuánto estarían sumando? ¿Cuánto? 90 grados. Muy bien. X más 2x, ese es igual a ¿cuánto? 90 grados. Sumo semejante con semejante, x más 2x, 3x. Ese es igual a 90 grados. El 3 que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro. Resolviendo finalmente 90 entre 3, 30 grados. X vale 30 grados. A ver, en el siguiente ejemplo, vemos que por su medida es un ángulo recto. Entonces, ¿cuánto mediría todo este ángulo? 90 grados. Entonces yo digo, sumando, ¿no? 10 grados más x, ¿cuánto estaría sumando? 90 grados. El 10 pasa al otro miembro como resta, ¿no? 90 menos 10. ¿Cuánto sería 90 menos 10? 80. ¿Cuánto vale x? 80 grados. Muy bien.